Bueno, bueno, ayer quedamos acá, ¿es correcto? Sí, señor. Bueno, quiero hacerles una pregunta porque la última etapa de la charla del día de hoy, vamos a tratar de hacer, si el tiempo no lo permite, un foro y vamos a hablar de un tema extremadamente sensible, como son las dádivas que se reciben de algunos contratistas, que algunos disfrazan como beneficios. Entonces, si tienen alguna recomendación de la metodología, se las agradezco para que podamos llegar a ese punto, porque digamos que ese, así como al principio de la charla el día de ayer, lo más importante fue hacerles comprender que la seguridad está en todo lo que hacemos en la propiedad horizontal. Ahora, el punto final de la charla es comprender si existen las dádivas, si realmente son beneficios o realmente es un castigo o una carga para la propiedad horizontal. Entonces, me gustaría si alguien tiene algún comentario sobre la metodología, alguna sugerencia, si no, para continuar. ¿Nadie? Bueno, están hoy todos muy tranquilos. Vamos a ver entonces. Ayer Profe, vi, señor, profe, buenos días para usted y para todo el grupo. Mi concepto está bien lo que su merced estaba mencionando acerca de esa modalidad. Entonces me parecería pues lo más adecuado, terminamos la clase y entramos a ese foro. ¿Le parece bien, profe? bueno, listo, Gracias. listo. Bueno, entonces vamos a hacerle. Ayer vimos la seguridad administrativa, que es la que les he colocado acá, y estas son algunas ideas. Cada uno de nosotros, como siempre lo he dicho, cada administrador, tiene la gran ventaja en lo que hacemos, que es algo de lo que lo enamora a uno de este sector de la propiedad horizontal, es que podemos colocarle nuestro sello, nuestra forma de hacerlo, tenemos libertad para hacerlo. Y eso es una gran ventaja si la sabemos explotar de la manera más adecuada, en beneficio de nuestros clientes y en beneficio nuestro. Y no estoy hablando de beneficio económico, y no sé si quiero ser claro. Eh, entonces, por eso damos simplemente estas directrices o estas sugerencias o estos puntos, pero cada uno debe hacer su propio ejercicio, su propio revisión de su esquema administrativo para saber dónde está y qué es lo que le hace falta. Cuando usted hace estos listados, encuentra que hay actividades que está haciendo y que tal vez no son nada más procedentes para garantizar la seguridad para sus clientes y para usted. Y le lleva a uno la conclusión de que lo más sano es empezar a hacer cambios de esa actividad, de ese proceder e irlos ajustando, llevándolos a un punto donde nos sentimos bien en el tema de seguridad. ¿Listo? Esto no es una lista inmodificable, ni absoluta, ni nada por el estilo, es simplemente una lista que cada uno debe completar. Con esto en mente, vamos a ver el segundo punto, que es la seguridad operativa. Aquí tenemos y nos regresa el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué nos regresa?
porque está involucrado en todo lo que hacemos. No solamente, como lo vimos en la parte administrativa, en mirar qué es lo que nos brinda a nosotros en la parte de infraestructura, qué nos brinda en la parte de seguridad para nuestros colaboradores e incluso para nuestros clientes que son los propietarios. Ahora vemos la parte operativa. Ayer tocábamos uno que es administrativo y operativo, muy por el lado que era el tema de los espacios que requieren las personas para poder tener una jornada tranquila. El espacio para consumir sus alimentos, el espacio para sus necesidades fisiológicas, el espacio de trabajo adecuado. Es algo que nosotros tenemos la obligación, y no solo por ser los administradores, sino también la obligación por ser humanos, de brindarle a una persona que nos colabora las mejores condiciones con cosas muy sencillas como una silla adecuada, una mesa así sea pequeñita que solamente cabe el platico donde consumen o como le dicen en Bogotá, la coca, donde echamos el alimento que traemos desde casa para consumirlo. Un espacio agradable, un espacio donde puedan colocar sus pertenencias sin que sean, adquieran mal olor, sin que sea el sitio más complejo del edificio, sino algo relativamente sencillo, pero que realmente le brinde unas condiciones a esta persona. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. También nos afecta en muchas cosas. Nos afecta en cómo, a partir del sistema de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ya en la parte operativa, cómo va a ser el ingreso de los técnicos al edificio. Pero ¿cuáles técnicos? Los técnicos de instalaciones de señal de televisión. ¿Por dónde tienen que hacer la instalación? Nosotros no podemos como administradores simplemente dar la autorización y que ellos decidan por dónde van a colocar su cableado y listo, porque le aseguro que usted comienza a encontrarse cables inclusive al lado de las tuberías eléctricas, de las tuberías de agua o de las tuberías de aguas residuales, porque las personas que hacen estas instalaciones infortunadamente están en una carrera contra el tiempo, ¿sí? Porque están prestando este servicio de instalaciones, pero deben hacer determinado número de instalaciones al día y ni siquiera revisan de manera previa las condiciones del sitio para poder programar cuánto pueden demorarse. Aquí sencillamente les dicen usted tiene que hacer 2 o 4 instalaciones diarias y si no las hace, muchas veces no reciben el salario que se necesita o muchas veces comienzan a sancionarlos no de manera monetaria, sino sencillamente dejándolo en las rutas más complejas donde solamente hacen una instalación al día, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos y el sistema de seguridad y salud en el trabajo nos puede definir cuáles son los mejores sitios por donde podemos ingresar, por dónde podemos hacerlo y la forma en que podemos hacerlo. Otra actividad que es lo más de sencilla para todos, pero que se convierte en un dolor de cabeza. ¿Y cuáles son? El ingreso de las mudanzas. Generalmente en los edificios colocamos el ingreso de las mudanzas por las partes donde tenemos las zonas más amplias. Y estas zonas, gracias Marcela. Denme un segundo. Generalmente colocamos estas zonas de mudanzas por las zonas donde tenemos circulación más amplia y por donde consideramos que no van a afectar ni en la operación del edificio ni la circulación de las personas. Y esto generalmente coincide o con una puerta que solamente usamos para mudanzas, un espacio que solamente usamos para mudanzas, en aquellos edificios que fueron diseñados con esa opción. O la otra, utilizamos los ingresos por parqueaderos, ¿cierto?
Nunca vamos, o muy extraña vez, muy rara vez, tenemos que ingresar por el mismo lobby del edificio y atravesar toda la zona del primer piso, que generalmente es una de las zonas más cuidadas en el edificio, porque es la presentación del mismo, para permitir el ingreso de las mudanzas. Marcela, nuevamente, por favor, los micrófonos. Guillermo, ¿le puedo pedir un favor? Ingeniero, sí, señor. Me transfiere el rol de Sí, deme un momento, ingeniero. Listo, gracias. Entonces, como les decía, generalmente lo colocamos en esos espacios. Pero aquí tenemos que ver algo. Si están ingresando por la zona de parqueadero, ¿cómo vamos a garantizar la circulación de estas personas que están haciendo la mudanza de una manera segura? ¿Cómo vamos a señalizar las áreas de circulación? Generalmente usamos lo mismo que se usa cuando estamos en las calles de nuestras ciudades. Utilizamos unos conos o colombinas y unas líneas, unas cintas de peligro para dejar como un canal de circulación para las personas. O en otras partes reducimos los carriles de circulación de vehículos precisamente para lo mismo. Hasta ahí digamos que todo es manejable y eso se logra con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Mirar por qué sitio pueden ingresar. Pero ¿qué sucede cuando la persona que ingresa o la persona que sale han adquirido muebles de dimensiones extremadamente grandes? ¿Cómo los movilizas tú? Digamos, un sofá, que los sofás que son extremadamente grandes, las bibliotecas, incluso las camas queen y king, perdón, y super king. ¿Sí? Ahorita se están comercializando camas de 2,50 y 3 metros de ancho por 2 metros de largo. Entonces, comienzas tú, porque generalmente cuando nosotros adquirimos los muebles, y es algo que nos pasa a todos los seres humanos, primero lo hacemos por encanto, por vista. Nos gustó lo que vimos. Segundo, nos gustó o son del precio que tenemos pensado o un poquito más, pero puedo adquirirlos. Y lo último en lo que pensamos es cómo los vamos a movilizar. Pagamos, nos llevan los muebles a nuestro domicilio y cuando vamos a ingresar, no tenemos forma de hacerlo. Y comienza nuestra posición como usuarios, que es responsabilidad del administrador resolverlo, pero yo ingreso el mueble gigante a mi casa. Pero ni siquiera he consultado si ese mueble puede ingresar. Si los ascensores tienen las dimensiones para que me quepa el mueble. Voy y me compro un nevecón de lo más gigantes de que existan en el mercado y cuando llego prácticamente toca desarmarlo, toca quitarle todas las puertas, toca quitarle todo y como es nuevo, eso debe hacerle el mismo de la marca, entonces debo dejarlo en dónde y dónde se me ocurre que lo dejo en mi parqueadero. Y como la marca no viene al otro día, dura el nevecón 8 días, 15 días en el parqueadero. Cuando el reglamento nos dice que en el parqueadero no puede haber ningún elemento diferente a los vehículos. Entonces, si ustedes comienzan a ver cosas como la mudanza,
comienzan a convertirse en un problema. Y la primera opción, si le sumamos a todo este caos que se ha creado por ese elemento de grandes dimensiones, nos encontramos con las personas más facilistas del mundo, que son los que hacen las mudanzas. Ah, no, eso es muy fácil. Mire, alguien se va a la cubierta, tira una soga y lo subimos jalándolo con una soga. Y lo metemos por el balcón o quitamos la ventana y lo metemos por la ventana. Y el propietario, con tal de meter su mueble, el que él compró, que le costó un dinero increíble, que le fascina, ah, sí, sí, hagámoslos. Y se van de una vez a tratar de subir a la cubierta y a lanzar una soga para poder subir este elemento pesado y de alto volumen. Y si el administrador no está atento a estas cosas o no ha entrenado al personal del edificio a que esté atento a estas cosas, terminan desarmando fachadas, terminan dañando fachadas, termina el elemento cayéndose al piso y destruyendo bienes comunes, y usted ni siquiera como administrador enterado de lo que pasó. Por eso, el sistema de seguridad y salud en el trabajo es algo que nos garantiza la seguridad operativa también. Hay edificios donde no se puede hacer ningún movimiento por fachada. Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Por qué razones? Por los acabados de la fachada. Por ejemplo, si yo tengo fachadas en vidrio, voy a poder subir algo que con la altura el viento se incrementa, puede golpear el vidrio y ¿qué le sucede a una fachada de vidrio? O si tengo una fachada en madera, o si tengo algunos elementos de protección para garantizar la temperatura ambiental de las unidades privadas. Si tengo elementos que sobresalen de lo que es realmente la fachada. Ahorita ustedes pueden ver edificios que adelante de las ventanas tienen una serie de elementos metálicos o de acero, o a veces simulando la terminación en madera, que cuando el sol es extremadamente grande, ellos de manera automática se van cerrando para que el sol no le llegue tan directamente a las unidades privadas, para garantizar el confort y una temperatura promedio de 23 grados al interior de los apartamentos. ¿Sí? Muchas veces tenemos sistemas de aire acondicionado que viajan por las fachadas. Entonces, las fachadas no es tan sencillo mover elementos a lo largo de ello. Además, para hacerlo, se requieren elementos y equipos especiales. Un malacate instalado en cubierta. Para instalar un malacate, primero que todo hay que subirlo. Hay que subir los contrapesos. Tenemos que revisar la impermeabilización. Tenemos que revisar la longitud del brazo del malacate para saber hasta dónde puede y a qué distancia tiene que estar de la fachada para no afectarla. O sea, eso no es tan sencillo como tirar un lazo y que lo subimos. ¿Qué requisitos deben cumplir esas personas que van a estar al borde de la fachada jalando o tirando o recogiendo ese lazo? ¿Cómo se deben asegurar? ¿Tenemos los anclajes suficientes para hacerlo? ¿O sencillamente el señor de la mudanza va a coger el lazo y lo va a pasar al lado de la antena de DirecTV o de alguno de los proveedores de servicios para tratar de hacer un punto que le permita hacer menos fuerza? ¿Cómo se va a hacer? Todo eso hay que revisarlo en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Eso no es solamente para llenarnos de papeles. El sistema de seguridad y salud en el trabajo nos hace un análisis, pero nosotros como administradores tenemos que aplicarlo en todo lo que hacemos en el edificio. Entonces tenemos que involucrarnos y decir claramente cómo tenemos que hacerlo. ¿Cierto? Pasemos al siguiente, plan de mantenimiento general de bienes y equipos. ¿Cómo se debe acceder a la zona de los equipos? ¿Quién debe acceder a la zona de los equipos? ¿Cómo se le debe hacer el mantenimiento? ¿Bajo qué normas de seguridad? Y no es solamente seguridad para la persona que lo hace. ¿Cómo le vamos a garantizar mientras le hacen el mantenimiento a las bombas el continuo suministro de agua a los residentes? Si se está haciendo el mantenimiento de la subestación por parte de la empresa de servicios públicos de energía, ¿cómo se le va a garantizar el suministro de energía
a las personas en los apartamentos. Y si yo estoy administrando un centro comercial, ¿será que le puedo quitar la energía a los locales a las 2 de la tarde, a la plazoleta de comidas, para poder hacer el mantenimiento de la subestación? ¿O será que es preferible hacerlo de noche y después de la hora de cierre del centro comercial? Todo eso tengo que empezar a revisarlo. ¿Cuáles son los procedimientos de control que voy a hacer? Llegas a veces a un conjunto, a una propiedad horizontal. Por favor, abra el baúl. ¿Cómo? Por favor, abra el baúl. Ok, porque no es una medida de seguridad que hemos montado. Primera pregunta, ¿qué es lo que estás buscando con eso? ¿Qué puedo llevar yo en el baúl? Una maleta, una caja, algo peligroso. Entonces, parquear el vehículo con algo peligroso en la cajuela, vamos a suponer una bomba. Es prudente que el personal de seguridad haga abrir el baúl. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? Como ahora, perdón, como los vehículos de ahora, ¿me escuchan? Como los vehículos de ahora, desde la silla del conductor o donde está el conductor se acciona el baúl, abren el baúl. ¿Es seguro para el personal de seguridad montar eso, montar esa norma? ¿O debo utilizar mecanismos electrónicos de detección de bombas? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cierto? Voy a registrar el caso que hablábamos ayer a personas que vienen a visitar a una persona que no quiere estar en ninguna base de datos. ¿Es adecuado? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Sí? Voy a registrar a las personas que salen, las colaboradoras del servicio doméstico, los técnicos, los entrenadores y todo eso. Y yo como administrador me inventé la norma hoy o debo socializarla. Debo comentarle a las personas qué es lo que estamos buscando. Si estamos en un edificio semiautomatizado, ¿cómo voy a hacer esa labor si ya no cuento con la persona en la recepción? Si pienso en automatizar el edificio, que es lo primero que están pensando todas las personas en este momento para reducir el impacto de la seguridad, ¿buscando qué? Reducir la expensa común. Pero se nos olvida que estamos necesitando recursos para arreglar el resto del edificio. No, vamos a reducir la expensa común automatizando el edificio. ¿O será que lo prudente sería vamos a hacer los mantenimientos de todo el edificio primero y luego automatizamos y ahí sí vemos si necesitamos algo especial para reducir la expensa común o no? No, pensamos solamente en algo y se nos olvida el resto. Miremos los procedimientos de emergencia. Si tengo controles de acceso electrónico automáticos, ¿cómo se activa un protocolo de emergencia? Debemos evacuar el edificio, incendio, terremoto, gases. ¿Cómo lo evacuamos? En los pasillos de los apartamentos le fascina, y yo no entiendo por qué, a las señoras colocar matas, plantas, cosas afuera de su apartamento, obstaculizando la forma de salida de las personas. O lo que sucedía en pandemia, que ahora como que se volvió una costumbre, colocar unos especies de armarios o elementos de madera o de cualquier material para guardar los zapatos afuera del apartamento. Cuando toque evacuar el apartamento y vaya usted saliendo corriendo de emergencia, se encuentre con una planta, lo haga caer, lo lastime físicamente, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿A quién vas a responsabilizar primero? ¿A tu vecino que cometió ese error? ¿Me voy a responsabilizar a mí
por haber permitido ese error o al administrador? ¿Cuál de las tres opciones creen ustedes que van a ser? Al administrador. Ahora, vamos por las escaleras de emergencia y resulta que faltan bombillos. No hay iluminación. Resulta que las cerraduras no funcionan. ¿Pero por qué será que no funcionan? Ah, es que ese administrador no ha sido capaz de hacerle mantenimiento. ¿O será que yo como residente utilizo las escaleras para supuestamente hacer ejercicio, subiendo y bajando por las escaleras? Cierro mal las puertas, le doy durísimo a las puertas y cuando me las cierran entonces manipulo la cerradura hasta que la rompo. ¿El responsable soy yo como residente que hace esas cosas o es el administrador? Siempre va a ser el administrador. Las escaleras de emergencia funcionan en un solo sentido, de adentro hacia afuera, entendiendo adentro los pasillos y afuera las escaleras. ¿Por qué las dejan sin seguridad? Ah, no, es que el propietario del quinto piso le fascina subir a pie. Pues que si quiere hacer ejercicio se vaya para un gimnasio. Y el edificio tiene gimnasio. Las escaleras no son gimnasio. Las escaleras son un sistema de evacuación. Y tienen que estar en óptimas condiciones en el momento que se presente. Y si no se presenta, gracias a Dios, pero estamos listos para una emergencia. No, se nos hace muy fácil dejar que el señor del quinto piso suba y baje por las escaleras, dañe las puertas y el día que las necesitemos no funcionan. Ahora miremos la certificación de redes y equipos. Ya vimos los equipos de transporte vertical, ya vimos las puertas automáticas que hay que certificarlas, vimos que las redes de incendio las revisa y las inspecciona el Cuerpo Oficial de Bomberos una vez por año. Tengo certificadas las redes, ni siquiera me preocupa la red de incendios. Sé que está ahí, le hacen mantenimiento a la bomba, pero nunca he probado la red de incendios. Y seguramente cuando se presenta un incendio vamos a utilizar las mangueras y no hay agua. Nunca estuvo presurizada la red, nunca se probó. El edificio se quemó y ¿quién es el responsable? Le aseguro que ahí sí va a aparecer la misma persona que se levanta en las asambleas a decir que quitemos eso, que eso no se necesita, es el primero que va a decir usted por qué no inspeccionó las redes contra incendios y por qué perdí mi patrimonio por culpa suya. Por eso tenemos que preocuparnos en varias cosas. La seguridad física, ahí sí aparece la vigilancia. ¿Tienes el estudio de seguridad al día? ¿Has implementado las instrucciones que te da el informe de seguridad? ¿El análisis de riesgos? ¿O simplemente lo dejo ahí guardado como un elemento que me envían? Quiero contarles una historia real que le sucedió específicamente, que me sucedió a mí como administrador. En un proyecto que yo estaba como administrador provisional, la empresa estaba como administrador provisional, en un proyecto de 2 torres de 27 pisos cada uno en la ciudad de Bogotá. Se hizo el análisis de riesgos antes de entregar la primera unidad privada. Inmediatamente se le envió al constructor y a la fiduciaria, solicitándole los recursos y la instalación de los elementos de control electrónico que solicitaba la empresa de seguridad. La constructora decidió instalar a medias lo que ellos quisieron, como quisieron y donde quisieron, porque ni siquiera siguieron las instrucciones de ubicación de los elementos, porque contrataron a un supuesto experto en seguridad que ni siquiera revisó el análisis de riesgos, ni siquiera se reunió con empresa de seguridad para mirar que su análisis de riesgos era erróneo o era acertado. Se presentaron 3 robos, 3 ingresos a unos apartamentos. 2 de ellos la empresa de seguridad logró llegar a acuerdos y un tercero se negó
a los acuerdos y decidió demandar. ¿Demandó a quiénes? A la fiduciaria, demandó a la constructora, demandó a la empresa de seguridad y a la administración como responsable de la seguridad. Nosotros entregamos el edificio, se le informó a las personas que existía ese proceso y al cabo de los 2-3 años fuimos citados por un juez civil de la ciudad de Bogotá a presentar interrogatorio de parte en el proceso civil. Me hice presente, llevé todos los soportes documentales, me tocó contratar a abogado porque yo ya no era el administrador del edificio. Obviamente el edificio le pagó el abogado al administrador que tenían en su momento, pero no el que había estado antes. O sea, a la empresa le tocó contratar abogado para que me acompañara en el proceso. El interrogatorio aparte hizo varias preguntas. Primero, señor Ochoa, ¿usted recibió en algún momento un análisis de riesgos de la empresa de seguridad XX? Sí, señor. ¿Tiene prueba de haberlo recibido? Sí, señor, aquí está el impreso del correo. Ok. ¿Qué hizo usted, señor Ochoa, con ese documento? Se lo envía a la constructora y a la fiduciaria solicitándole el cumplimiento de dicho análisis de riesgos. ¿Tiene prueba de eso? Sí, señor, aquí está la prueba. Señor Ochoa, ¿qué hizo la constructora y la fiduciaria? La fiduciaria nunca recibí comunicación, la constructora sí instaló algunos elementos en el conjunto. Señor Ochoa, ¿tiene alguna salvedad sobre esas instalaciones? Sí, señor, las instaló en sitios diferentes a los que había asumido el análisis de riesgo y en cantidad diferente a la que había definido el análisis de riesgos. ¿Y así tiene prueba de ello? Sí, señor, yo les envié un correo haciéndole la reclamación al respecto y solicitándole la reubicación de acuerdo al análisis de riesgos. Así en esa forma fueron hechas las preguntas. Después de que se terminó, señor Ochoa, muchas gracias, como juez le está informando mi decisión. A los 3 meses recibimos un oficio del juzgado en el cual la empresa administradora, nuestra empresa, era retirada del proceso porque se determinó que se había cumplido con todas las obligaciones de un buen padre de familia. ¿Sí? ¿Qué es lo que se llama culpa leve? Las acciones que usted debe hacer como si fuera un buen padre de familia, protegiendo a sus hijos y a su familia. Esas son las acciones que determinan si usted tiene culpa leve o no la tiene. Eso lo explicaba el juez en el comunicado. Teniendo en cuenta que habíamos cumplido todas las acciones que eran de nuestro alcance ante la decisión de un tercero, se determinaba que no teníamos culpa y que éramos retirados del proceso. El proceso continuó y terminó con la fiduciaria, la constructora y la empresa de seguridad, pagándole en el año 2015 a esta persona que denunció 250 millones de pesos. Porque cada uno cometió sus omisiones. La empresa de seguridad omitió tomar las medidas de rigor cuando vio que la constructora y la fiduciaria no le habían dado cumplimiento al análisis de riesgos. La constructora y la fiduciaria por no haber cumplido el análisis de riesgos. Ahí entendí que el análisis de riesgos es un documento vinculante. ¿Por qué? Porque lo elabora un experto en seguridad reconocido por el Estado y que lo que busca es proteger a todos los residentes del edificio. Entonces, estimados colegas, el análisis de riesgos no es un documento para guardar, sino para leerlo detenidamente y tomar acciones de inmediato al respecto. Si yo recibo el análisis de riesgos y me pide la instalación de 50 cámaras, de tantas cercas eléctricas,
de tanto controles de acceso, mi primera obligación es llevarlo al consejo y como administrador citar a asamblea ordinaria para que se aprueben los recursos para darle cumplimiento al análisis de riesgos. Esa es mi obligación. No es empezar a dejarlo, lo miramos para la asamblea del año entrante. No, señor, porque usted no puede prever que los riesgos que se están mitigando con esos elementos sucedan en un minuto, en un año, en una década o nunca. Entonces usted no se ponga a jugar con fuego. ¿Listo? Ahí está involucrada la seguridad física, la seguridad electrónica. Una parte de seguridad electrónica, cómo se manejan los datos que se recogen. Eso es Avias Data. Cómo se manejan en una seguridad electrónica que yo instale en el edificio. O sea, yo instalo seguridad electrónica y tengo que modificar la política de manejo de datos personales y sobre todo datos sensibles como son las huellas, el iris, el rostro, las cámaras. Debo actualizar mi política de datos con esa seguridad electrónica. Entonces ya se está involucrando lo operativo con lo administrativo. Y ahora miremos la seguridad humana. Es cómo salimos de nuestras unidades privadas a un punto seguro, a un punto de encuentro. ¿Por dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué condiciones deben tener esos espacios para que yo pueda hacerlo? Hemos hecho las capacitaciones o nos limitamos a un simulacro de evacuación, el que se hace el 6 de octubre a nivel nacional, es el único que hacemos. O cada 2 meses hacemos simulacros de evacuación. Así bajen siempre los mismos 5. Pero quedó la constancia de que hice todas las capacitaciones necesarias para indicarle a las personas por dónde se debe evacuar el edificio. A los nuevos que llegan, les hice personalmente un recorrido por donde la evacuación. Tengo pruebas de esa capacitación. Tengo grabaciones de esos simulacros. Esa es mi obligación. La obligación de la persona del sistema de seguridad y salud en el trabajo es apoyarme en ese tema. Dejar las pruebas, dejar todo eso. Pero tengo que hacerlo. Es mi responsabilidad. ¿Listo? Entonces, hay comentarios sobre otros puntos que haya que incluir aquí. Vamos levantando la mano y vamos dándoles el uso del micrófono. Ahí se le está solicitando reactivar el audio, Luz Helena. Buenos días para todos. Buenos días, ingeniero. Es que tengo la siguiente consulta. Dentro de las compañías de seguros, usualmente cuando se adquiere la póliza, se hace el respectivo avalúo. Es bueno pedirle a ellos el análisis de riesgo hecho por la compañía de seguros respecto a puntos en general y claves que debe atender para que el riesgo que estamos asegurando esté cubierto y no tenga una excepción el día de mañana. Esto, ¿por qué te lo digo? Porque a través de una compañía de seguros, yo no sabía que eso existía y cuando adquirimos el seguro, yo llegué y le dije, oye, y ustedes el día de mañana me pueden decir no porque tiene esta excepción. Me dijo, claro que sí, por eso hacemos el estudio y análisis de riesgo que se le deja a usted, cosas inmediatas. Entonces, ahorita que tú hablabas de eso, eh, para mí me parece un elemento supremamente importante para la gestión administrativa. Es eso lo que quería agregar. Gracias. Luz Helena, perfecto, perfecto. Tienes absolutamente toda la razón y lo voy a colocar aquí en la presentación. Lo voy a colocar aquí después de certificación de equipos, porque es muy cierto lo que estás diciendo. Y aparte de eso, nosotros solamente pensamos en análisis de riesgos cuando se habla de seguridad física. ¿Sí? Y es necesario
voy a colocarles riesgos, voy a colocarle aquí por los seguros y por la vigilancia. ¿Sí? Así, de esa forma, podemos garantizar. Tú nos has dado la idea, lo mismo que hemos dicho, que muchas veces se necesitan otras cosas diferentes a lo que es vigilancia, y que ahora empezamos a verlo con mayor incidencia, que seguridad no es solamente la seguridad la seguridad en, espérate un segundito que no me quiere activar aquí esto, dame un segundo, se me vino al principio. Ahí lo coloqué. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia, observación a estos puntos? Entonces, mira, si tomamos lo que nos dijo Luz Helena y lo que hemos visto, ya vamos en 2 análisis de riesgos. ¿Sí? Nos falta un tercero. Y es el análisis de riesgos de la infraestructura, que ese es el que forma parte del plan de trabajo y del diagnóstico que hace el administrador. Si nosotros tenemos una fachada con baldosas y las baldosas se han venido desprendiendo, ¿será que existe algún riesgo de que pueda afectar a alguien o a algo esas baldosas? Entonces ahí debemos complementarlo con el técnico. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, ya comienza a verse otro panorama referente a esta seguridad. ¿Sí? Regálenme un segundo, vamos a complementarlo gracias a los que han aparecido acá. Denme un segundo, que eso es muy interesante, y por eso abrimos esta metodología de foros para que veamos cómo es que funciona todo. ¿Listo? Denme un segundo. Ya lo tenemos. ¿Alguien más desea aportar algo? Bueno, entonces vamos a escuchar a ver quién fue el primero. William, ahí está la solicitud de reactivar el micrófono. Profesor, buenos días para todos. Podríamos agregar, en caso de que haya un, perdón, un ahogamiento en la piscina y el conjunto residencial no haya tenido en cuenta el personal que estará ahí atendiendo eso. Claro, ese es el que podemos llamar técnico. Mire, esto es lo que pasa muchas veces. Cuando vamos a operar una piscina, la ley nos exige un salvavidas, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Los salvavidas es un oficio que está certificado y que son muy pocos los que existen en el país. Entonces, su costo es muy elevado. El año pasado estaba entre 7 y 9 millones ese servicio. Entonces, han aparecido a través de las personas que le hacen mantenimiento a la piscina, algo que se llama el operador de la piscina. Entonces tienen al muchacho ahí y dicen que él se encarga de las labores del salvavidas, y por eso les pueden cobrar 4 millones de pesos, ¿cierto? Y el administrador, tranquilo, ahí tenemos salvavidas. No, no tienes salvavidas, tienes es un operador de piscinas, que es diferente. Salvavidas es la persona que tiene la capacidad y el entrenamiento para hacer primero salvamento acuático, es decir, sacar a alguien del agua.
sea en la superficie del agua o en el fondo. Tiene la capacidad y el entrenamiento para hacer reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Y tratar de salvar a la persona que ha ingerido agua de alguna manera. ¿Cierto? Tiene la capacidad y el conocimiento para hacer el manejo de situaciones difíciles como esas. Pero como nosotros los propietarios en propiedad horizontal somos tan amplios financieramente, no pagamos un salvavidas, pagamos dos, ¿cierto? Nos inventamos con ayuda de nuestros proveedores el operador de piscinas para pagar menos. Pero somos tan acuciosos los administradores que ni siquiera pedimos las certificaciones de salvamento acuático, ni reanimación cardiopulmonar, ¿cierto? Ni primeros auxilios que debe tener ese operador si me va a surtir las funciones de salvavidas. ¿Ustedes tienen eso? También tienen los certificados de trabajo en alturas para cualquier persona que trabaje a más de 1,50 m del piso. No. Entonces, si voy a tener el operador, debo pedir los certificados y estar pendiente de la vigencia. Si el operador no tiene esos certificados, no puedo estar en la piscina. Y si no consigo un operador con esos certificados, debo cerrar la piscina, convocar la asamblea y que se debe modificar el precio de operador de piscina a salvavidas. Porque no puedo correr el riesgo de que algo le pase a una persona. No solamente que tenga intento de ahogamiento, va caminando, son áreas húmedas, se resbaló, se pegó en la cabeza y perdió el conocimiento. ¿Quién lo va a atender? Ay, mire, se cayó y se pegó y perdió el conocimiento. Llamemos a emergencias, corre y llame a emergencias. Mientras tanto, ¿quién hace los primeros auxilios? ¿Quién va a ser el primer respondiente? ¿Mm? Listo, Carlos, ahí se le está habilitando para que usted active el micrófono. Gracias, profe. Profe, yo colocaría ahí o agregaría más a ese documento la elección y capacitación del comité de convivencia, esencial pues para la resolución de conflictos, ¿no? Entonces, creería que es una parte importante dentro de una unidad residencial, e incluso hasta en un centro comercial también es de vital importancia, porque valga la redundancia, puede suceder lo que su merced acaba de mencionar. ¿Quién va a prestar esos primeros auxilios ahora si no están ellos o hay algún punto crítico donde se va a empezar a generar un incendio o algo? Entonces, ellos también deben de estar capacitados, profe. Entonces, me parece bastante importante eh, tanto la clase como este documento. Gracias, profe. Gracias. Ok, listo. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar con la que teníamos. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva y vamos a mirar a ver qué es lo que nos sucede. Listo. Entonces, vamos con la siguiente, que es la seguridad financiera. ¿Tenemos definido un procedimiento claro de recaudo? ¿O seguimos manejando el tema de que cualquiera consigne y en teoría me debe enviar la copia de la consignación? Existiendo en este momento recaudo referenciado por cualquier mecanismo, sigo trabajando de la misma manera. He visto inclusive hace un mes conjuntos en esta época, en el siglo XXI,
donde los propietarios van y pagan en efectivo en la recepción del edificio. Por física pereza y descuido del administrador. ¿Tenemos un procedimiento claro para la ejecución de los recursos? ¿Cómo vamos a hacer los pagos del edificio? ¿O son los mismos de antes, que utilizamos cheque, que le ponemos 3 firmas, 3 sellos a los cheques? Pero ¿cuál es el procedimiento real? Cuando pasan estas dos cosas, después como propietarios decimos que el administrador es un ladrón. ¿Pero realmente el administrador es el responsable? ¿O soy yo como miembro del consejo que nunca tuve la precaución de generar mecanismos de control a estos procedimientos? Por ejemplo, eliminar el recaudo en efectivo. Colocar la cuenta bajo la modalidad de recaudo por referencia, cambiando de banco, obviamente. ¿Por qué cambiando de banco? Porque las personas ya conocen el número de la cuenta, entonces van a hacer transferencia directa y nunca van a enviar la consignación. Pero le aseguro que en marzo del 2027, cuando se mande la convocatoria de deudores morosos, voy a aparecer yo diciéndoles, ay, yo tengo aquí las consignaciones porque yo he pagado todos los meses y aparezco en mora. Y ya cerraron los estados financieros del año 2025. Y tienen que entrar a hacer la modificación para corregir la cartera. Ya con estados financieros certificados y dictaminados. Entonces hay que cambiar de banco o cambiar de cuenta, colocar el recaudo referenciado. Y si pago con cheques, los cheques tienen que venir cruzados antes de que se firmen. Pero ustedes saben que el cruce se puede levantar. Entonces, ¿cómo garantizo? Ya no pagamos por cheque. Busquemos otro mecanismo. Pero es mi responsabilidad también como miembro del consejo. Y si tengo revisor fiscal, le hago la pregunta, ¿dónde está el revisor fiscal? Que no ha dado los mecanismos de control. Entonces, por eso, cuando alguien se atreve a decir que un administrador se tomó recursos, la primera pregunta que yo les hago siempre, ¿dónde está el consejo? ¿Qué acciones tomó? ¿Dónde está el revisor fiscal? ¿Qué acciones de control interno tomó? ¿Dónde están los propietarios que siempre es tratando de hacer lo que sea más conveniente para ellos, no lo más conveniente para todos? ¿Dónde están? Esto es más o menos que yo vivo en una ciudad, en una casa. Todos los días salgo y dejo la puerta abierta de mi casa y siempre digo es que la policía son una parranda de vagos que ni siquiera están pendientes de cuidarnos a nosotros los ciudadanos. Pero yo dejo todos los días la puerta de mi casa abierta. ¿Sucede o no sucede? ¿Y quién debe tener la iniciativa en esa seguridad? El administrador. Así es que, estimados colegas, hay que dejar la pereza a un lado, hay que ponernos realmente a ver cuáles son los riesgos que estamos enfrentando y tomar las medidas del caso. ¿Recuerdan la frasecita de Alberto? De Albertico. No podemos resolver los problemas de la misma forma en que los creamos. Esta charla de ayer y hoy lo que busca a ustedes es que se retiren de los problemas y miren todo el panorama y de esa forma tengan el criterio para tomar las decisiones de la mejor manera y realmente resolver sus problemas. Digamos, ¿cuáles son los procedimientos de control y registro que se llevan? Somos felices con las aplicaciones en los edificios. ¿Cómo se maneja esa información? ¿Cómo la consulto? ¿Cómo tengo los registros? ¿Los registros se pueden modificar? ¿No se pueden modificar? ¿Se les puede cambiar la fecha? ¿No se les puede cambiar la fecha? ¿Qué hago?
El propietario puede decir hoy que sí y a los 2 minutos decir que no, luego volver a decir que sí, a los siguientes 2 minutos que no. Miren, le pasó a un conocido que adquirieron para un conjunto medianamente grande, 400 y pico de apartamentos, una aplicación. Un día, el padre de familia de uno de estas unidades privadas autorizó el ingreso de la mamá que venía a visitarlos. Dejó el teléfono en un sitio de su apartamento. Él dice que lo dejó en la cama, pero pues, ok. Tenía un hijo de 12 años. El muchacho fue y cogió el teléfono, le dijo la autorización que no, y luego empezó a darle autorización a cada uno de sus héroes favoritos. Colocó nombres de personajes de Halo, colocó el nombre de Ethan Hawke, el de Misión Imposible, dándole las autorizaciones para ingreso al edificio. Él estaba jugando, haciendo una picardía, y todo eso apareció en el registro. Cuando el administrador va a ver, comienza a ver que hay personas que en teoría llevan muchísimo tiempo en el edificio y no han salido. Llama al propietario, él dice simplemente, mire general, en el apartamento X hay 5 personas que ingresaron hace 8 días y no han salido. Voy a llamar al propietario a ver qué pasó. Llama al propietario, yo no he autorizado a nadie. Se reúnen y comienzan a ver los nombres y baja la señora con los hijos y el muchacho lo que hace es soltar la risa y dice, papá estaba bromeando a ver si se han dado cuenta. Han pasado 8 días y hasta ahora se dan cuenta. ¿Y sabe con qué lo remata el muchacho? ¿Sabes, papá? Estamos tan bien cuidados en este edificio que ahora sí entiendo por qué pasa lo que pasa. Con esa frasecita tan bonita terminó ese muchachito de 12 años. Le despedazó a ese administrador todo lo que había hecho en muchísimos años con un par de minutos en una aplicación. ¿Por qué? Por descuido de ese administrador. Por no estar atento. Por descuido del personal de seguridad al ver eso el mismo día, no haber reportado y no identificar los nombres. Por no validar la información. Obviamente se sembró una desconfianza sobre el esquema de seguridad y para no alargarles el tema, a los 2 meses terminaron convocando una asamblea y el administrador salió a los 5 meses y llevaba en ese edificio 4 años. La percepción de seguridad de todos se vino al piso con esta historia. Y todo por un error, una cadena de errores. Entonces, por eso es importante validar todo esto. ¿Sí? Hay que mirar las aplicaciones. Si hay alguien que comienza a colocar autorizaciones continuamente, ¿cuántas puede colocar por minuto o por tiempo? ¿Cómo se revisan? ¿Saca un informe de los que están en el edificio cada hora, cada día, cada semana? ¿Cada cuánto sale el informe en la aplicación? Si toca hacerlo por el operador, entonces, ¿cuál es el procedimiento para hacerlo? Y lo colocamos en las consignas del puesto. Cuando se entregue en el puesto, deben entregar el listado de las personas que están en el edificio. Cosas tan sencillas como esas. Procedimientos de información. ¿Cómo es que yo les puedo suministrar información a los propietarios? ¿Cómo le puedo entregar información a terceros? ¿Los propietarios lo saben? Entonces, ¿por qué todo el mundo coloca tutelas por derecho de inspección? ¿Por qué es que el vecino del frente del edificio pasa un derecho de petición pidiéndome que yo le entregue la copia de los videos porque resulta que a él le robaron algo del carro que había parqueado al frente en la calle?
¿Será que debo entregarle esos videos? ¿Será que debo responderle y cómo debo responderle? Eso lo sé. ¿Lo conocen los propietarios? Necesito ver las cámaras. ¿Será que el propietario puede ver las cámaras? La respuesta es no. Miren, cartilla de manejo de datos personales en sistemas de videovigilancia, Superintendencia de Industria y Comercio. Establece que los videos solamente pueden ser suministrados bajo orden de autoridad competente. En este momento, la autoridad competente, la única autoridad competente, son los jueces de la República. Antiguamente era la policía y los jueces, ahora es solamente los jueces. Y dice, y si alguien tercero solicita los videos, los puede suministrar siempre y cuando cuente con las herramientas tecnológicas para distorsionar la imagen de las personas, porque tanto sus condiciones de rostro y de cuerpo lo hacen fácilmente identificable. Por lo tanto, se convierte en un dato que debe ser protegido. ¿Los edificios tienen sistema de distorsión de imágenes? No. Entonces, ¿cómo le voy a suministrar un video a un propietario donde aparecen los demás propietarios? Si aparecen 5 propietarios, tengo que pedirle la autorización a los 5 por escrito y en firma original. No, pero los administradores son felices mostrándole los videos a todo el mundo. Los guardas también. Hasta los guardas reproducen los videos y les toman videos en el celular y luego los ponen en redes sociales. ¿O cómo creen ustedes que llegan los videos a las redes sociales donde muestran los robos, donde muestran todo? ¿Será que el periodista o alguna persona de la red social hackeó el sistema de seguridad del edificio para robarse específicamente ese video? ¿O será que el personal de seguridad o el propietario que pidió el video lo está rotando en redes sociales bajo el supuesto de que quiero compartir mi historia para que no le pase nunca más a nadie? Tenemos en las consignas del personal de seguridad la prohibición de grabar videos. ¿Es claro para ellos? Tenemos el sistema de circuito cerrado de televisión inhabilitado para reproducir los videos. O lo tengo abierto y el guarda puede buscar los videos que quiera en el tiempo que quiera reproducirlos y hasta descargarlos. ¿Cómo tengo la seguridad de ese sistema de videovigilancia? Ahí comienza a aparecernos otra idea. Y finalmente, el procedimiento de tributación. Resulta, y creo que ustedes ya lo vieron con el famoso tema del IVA en los edificios. La DIAN lo escribió en un comunicado el 16 de marzo de este año, de una forma escueta y sencilla, pero como es la DIAN, no lo aceptamos. En ese momento, a la DIAN le tocó asumir lo que le toca asumir al administrador. Si el administrador le dice, no le creemos porque es el administrador. Si la suegra le dice, no lo creemos porque es la suegra. Esa posición, y lo dijo muy claro, si usted percibe ingresos y estos ingresos los utiliza para reducir las expensas comunes, debe pagar impuestos. En caso que no los desee pagar, incluya el valor dentro de la expensa común. ¿Qué es tan difícil comprender de eso? Les voy a hacer una pregunta. Levantan la mano, por favor. ¿Ustedes tienen claro el tema del IVA en los edificios? ¿No tienen claro? ¿Cuál es la claridad que tienen? ¿Quién me comparte las ideas, por favor?
William, adelante. Profesor, si eso está claro, es simplemente todas las expensas comunes deben de estar, o lo que corresponde al pago de expensas comunes debe estar para el presupuesto, para aplicar el presupuesto. Si el conjunto residencial tiene diferentes actividades que generen recursos, estas deben ser informadas a la DIAN, se debe pagar un IVA y lo que le corresponde ya en ganancias, aplicarlo a lo que son las expensas comunes para disminuir la cuota de administración, llamémoslo así, del conjunto residencial. Ok. Brigitte, Gracias, gracias, ingeniero. Todo lo que sean expensas comunes, pues no tiene IVA y está cargado en un presupuesto porque somos una entidad sin ánimo de lucro y lo que se pide el presupuesto da exactamente para, para pagar las necesidades del conjunto cuando vemos el presupuesto no como, no como un fin, sino como un medio para pagar nuestros gastos. Todo lo que entre por arrendamientos, alquileres y demás que no son parte de las expensas comunes, pues tienen IVA y hay que presentarlo al gobierno. perfecto. Esa es la definición correcta, Brigitte. Nosotros vimos una clase de presupuesto y ustedes se acuerdan. Los gastos son exactamente iguales a los ingresos. Punto. ¿Y los ingresos cuáles son? Las expensas comunes. Nada más. No hay nada más de ingresos. Somos entidad sin ánimo de lucro. No tenemos más. Cualquier ingreso adicional debe pagar impuestos, como lo dijo Brigitte. Pero no coincido con lo que dijo William. Esos ingresos pagan impuestos, pero no se pueden utilizar para disminuir las expensas comunes, porque en entidades sin ánimo de lucro, las expensas son exactamente iguales a los gastos. ¿Listo? Eso no se puede utilizar para disminuir expensas comunes. Si lo voy a hacer, debo mirar claramente cómo va a ser el régimen tributario que voy a aplicar. ¿Listo? Porque entre hacer eso y que nos obliguen a pagar renta, estamos a un paso. Lo que se sugiere es que esos ingresos adicionales se determinen en proyectos de inversión en beneficio al edificio, pero nunca reducir las expensas comunes. Si se hace, estamos abriendo otra puerta para el tema. ¿Listo? Todo esto es una cadena que desde el año 2016 nosotros lo veníamos diciendo y el suscrito de manera personal en muchas charlas, que debíamos prepararnos como propiedad horizontal para el pago de impuestos. Mire, como yo les comenté, o no me acuerdo si les comenté, tuve la posibilidad desde el año 2014 de pertenecer a una agremiación internacional en la cual lideré junto con un ingeniero civil también que es administrador en la Ciudad de México, Salvador Sacal, dirigir un análisis sobre el estado de la propiedad horizontal en América Latina, desde México hasta la Patagonia. Y encontramos cosas particulares. En muchos países la propiedad horizontal paga impuestos. En Colombia no paga impuestos. Entonces, por simple lógica y sentido común, sabiendo que el Estado necesita impuestos, tiene que ampliar la base gravable. No lo va a ampliar con las personas naturales porque sería perjudicar al trabajador sencillo. Pero lo va a tener que hacer y en este momento lo estamos viendo. Tendrá que recurrir a todas las personas jurídicas para que también asuman una carga tributaria. Y entre esas está la propia horizontal. Pero esto no lo han venido diciendo desde hace mucho tiempo, sino que nosotros no hemos comprendido. Primero, ¿qué nos montaron? La información exógena.
Es decir, que las propiedades horizontales reportamos los gastos, es decir, a quién le pagamos, y reportamos los ingresos, quién nos paga. ¿Y qué es lo que hacemos? Como en nuestros presupuestos metíamos otros ingresos, empezamos a reportar esos otros ingresos que me bajaban las expensas comunes. Después nos colocaron el registro único de beneficiarios, RV, para saber dos cosas. Uno, quiénes son los propietarios que tienen más del 5% en propiedad horizontal. ¿Con búsqueda de qué? Es el primer paso para aplicar el SARLAF, que son las medidas para la prevención del financiamiento del terrorismo y el narcotráfico. ¿Por qué? Porque donde se invierten esos recursos de ilícita procedencia son en las bienes raíces. Entonces tenemos que determinar ese 5%, que es muy bajo, quiénes son los que tienen esos. Entonces, sabiendo quiénes son los que tienen eso en propiedad horizontal, empezamos a revisar no a 52 millones de personas, sino tal vez a 2 o 3 millones de personas de dónde proviene su capital. Y la segunda cosa del RV es que se siente y se ratifique tributariamente quién es el responsable en una propiedad horizontal. Si nadie tiene el 5%, ¿quién debe aparecer en el RV? El administrador. Pero estamos hablando del registro único de beneficiarios. ¿El administrador es beneficiario de una propiedad horizontal? No, pero teníamos que sembrar y ratificar la responsabilidad del administrador en temas tributarios. ¿Por qué se nos hace raro que ahora nos llegue el IVA? ¿Quién hizo la exógena? El administrador. Luego ratificamos al administrador como responsable tributario. Ahora viene el IVA. ¿Quién es el responsable? El administrador. ¿Por qué sale el IVA? O los ingresos adicionales que se tuvieron y que redujeron las expensas. ¿Quién nos reportó? En la exógena el administrador. ¿Están comprendiendo el camino por donde vamos? No se nos haga extraño. No se nos haga extraño que pronto lleguemos a la renta. Y es que es muy sencillo. Nosotros creíamos que la exógena la hacen las personas naturales o jurídicas. Pero se nos olvidó que las entidades financieras son jurídicas y reportan a quienes, a todos sus clientes, sus ingresos y sus gastos. Es decir, en sus gastos reportan a todos sus empleados, reportan a sus proveedores, reportan cada peso que salió, lo reportan a la DIAN. Y cada peso que reciben, lo reportan también a la DIAN. Y las entidades financieras de donde reciben recursos. De las personas naturales o jurídicas que colocan sus dineros y sus ahorros y aparecen los CDTs. ¡Qué sorpresa! Vemos entidades jurídicas, personas jurídicas sin ánimo de lucro, propiedades horizontales, con CDTs de millones. Pero ¿cómo? Si en teoría los ingresos son a los gastos, ¿de dónde salieron los excedentes para que tengan CDTs? Es algo contralógico. ¿Y quién está recibiendo los réditos, intereses de esos CDTs? La propiedad horizontal. O sea, se está lucrando. Existe un lucro con el CDT. Entonces, ¿qué sucede cuando usted se lucra de algo? Debe pagarle al Estado sobre esa utilidad que percibe. ¿Será que estamos camino a que el siguiente paso sea la renta sobre esas utilidades diferentes a lo que es su objeto social? ¿Qué pasa con las demás personas jurídicas sin ánimo de lucro? ¿No están haciendo exactamente lo mismo? ¿Usted no ve
asociaciones, agremiaciones, fundaciones, todas con CDTs en los bancos? ¿De dónde salieron? Si en teoría lo que reciben es para su mantenimiento, ¿de dónde salieron esas cosas? Pero vemos fundaciones, gremios, asociaciones haciendo eventos para obtener utilidad. ¿Qué pasa con esa utilidad? ¿Tendrá que pagar IVA? ¿Tendremos que pagar renta sobre esas utilidades? No vamos hacia allá. ¿Qué diferencia a una persona jurídica con ánimo de lucro de una sin ánimo de lucro? Muy sencillo. La de con ánimo de lucro tiene ingresos y gastos, pero sus ingresos y gastos siempre va a existir un excedente o un déficit. En entidad sin ánimo de lucro no existe ni excedente ni déficit. ¿Por qué? Porque sus ingresos son iguales a sus gastos. Si existe excedente, fue que hicieron mal los ingresos. Entonces deben corregirse de inmediato en la siguiente vigencia. Si hay déficit, hay que salir a cubrirlo, pero en el tránsito del año siguiente ya debe estar otra vez 0, intereses iguales a gastos. Pero resulta que a lo largo de toda nuestra historia de la propiedad horizontal, hemos sido muy acuciosos en dejar excedentes. Nos diferencian algo de una persona con ánimo de lucro. Siga, William. Profesor, o sea que es prohibido prácticamente tener CDTs en la propiedad horizontal cuando es sin ánimo de lucro. Sería bueno, porque es que a mí me causa curiosidad, ahorita que usted me corrigió, y es que aquí desafortunadamente se están haciendo las cosas mal porque crean, digamos, ingresos que para disminuir, digamos, las expensas comunes. Y usted ahorita que me corrige, entonces, es el problema de la certificación, tener un administrador y un revisor fiscal que dice que eso está bien, pero usted ahorita me corrige y me dice que eso contraviene las normas. Es que mira, William, es que no es solamente la norma, sino la lógica, William. A ver, le voy a poner un ejemplo. Vamos a irnos a un ejemplo cotidiano de todos nosotros y usted mismo, William, me ayudará a concluir si estamos bien. Vamos a hacerlo por sentido común. Y ahora miramos la norma. Todos tenemos una familia en casa, ¿cierto? Nosotros nos ganamos 10 pesos, o digamos 1 millón de pesos nos ganamos, o 10 millones de pesos, hagamos 10 millones de pesos nos ganamos al mes. ¿Cuánto es lo que yo me puedo gastar en el mes? 10 millones de pesos. Que yo lo distribuyo para la arriendo, 2 millones, para la alimentación, 2 millones, para la educación de mis 2 hijos, 3 millones, ya voy en 7, ¿sí? Para transporte y alimentación del que trabaja, 500.000 pesos, para, no sé, salimos una vez al mes y nos vamos a cenar 500.000 pesos, y voy a ahorrar lo que me queda para hacer el paseo en vacaciones de toda la familia, ¿cierto? Ese es su presupuesto mensual. Al final del año, usted ha gastado lo que se dijo y tiene la platica para hacer el viaje de su mismo ingreso de 120 millones el año. Ok, eso es lo normal. O sea, usted está actuando como una persona sin ánimo de lucro. Ahora supongamos que al final del ejercicio usted no tuvo, fuera de que tiene todas las partidas que usted tenía en su presupuesto, le sobró 1 millón de pesos y al final del año llega con un excedente de 10 millones. Pagó los arriendos, pagó la alimentación, no cambió nada, pagó el colegio de sus hijos, igual el mismo colegio, se pagó usted su transporte y su alimentación, ahorró el 1 o 2 millones de pesos para el viaje y fuera de eso le sobró 1 millón mensual y al final del ejercicio llega con 10 millones. ¿Usted qué se pregunta? ¿De dónde salió esos 10 millones de pesos? No, es que a lo largo del año
yo como profesional hice unos trabajitos adicionales y entonces me sobró la plata. Entonces esa plata vamos a comprarnos un carrito. Te compran el carrito. El carrito fue fruto de su trabajo adicional. Fue un excedente, fue una utilidad que usted tuvo. Y cuando usted compra el carrito, le toca pagar impuestos por el carrito, claro. Pero cuando va a hacer su declaración de renta, usted dice ingresos 120, gastos 120, es el ejercicio normal. Pero en este año fueron ingresos 130, gastos 120. Le quedó una utilidad que la convirtió en patrimonio. Pero usted tiene que declarársela al Estado. Y seguramente le toca pagar impuesto de renta. Si hemos podido comprender la lógica, ¿cómo tenemos excedente? Si me sobró el excedente en una propiedad horizontal, tengo que invertirlo de manera inmediata, después de haber confirmado que ejecuté la totalidad del presupuesto. Si yo cogí el presupuesto, lo ejecuté con todas las partidas, se hizo todo lo que estaba previsto y me sobró dinero, significa que hubo una buena gestión del que ejecutó el presupuesto porque logró reducir el monto de los gastos. ¿Qué hago con esa plática? Vamos a invertirla de inmediato en lo que nos hace falta en el edificio. Si yo cojo la plática y la llevo para el banco, significa que no la necesito. Porque si la necesitaba, la invierto de una vez, así como usted se compró el carrito, porque lo necesitaba para ahorrar. Si la mete en un banco es que le sobra. Lo demás está al día. Y cuando algo me sobra, ¿qué es lo que usted cree que hace el Estado? Me cobra impuestos. Porque me está sobrando, es utilidad neta. Si yo guardo algo en el banco, es utilidad neta. Si yo esa plata la tengo en una provisión y está en mi cuenta del banco y ahí me están sobrando los 10 millones, pero en mi contabilidad dice provisión, proyecto tal. Ah, tiene una provisión, un fondo de ahorro para hacer un proyecto, tiene una destinación, pero ¿por qué está en CDT? Ah, no, es que queremos ganar platica, unos intereses. Ahí está el ánimo de lucro. ¿Sí me puedo hacer entender? Lilian. Gracias, profe. Bueno, en ese orden de ideas, en el caso de que se abra un CDT, no con el recaudo normal, sino con una cuota extra, igual ahí también se está incurriendo en un error. Claro, ¿por qué no la dejas en la misma cuenta? O abre una cuenta de ahorros independiente, una cuenta de ahorros independiente, donde guardas el dinero. ¿Por qué abres un CDT? ¿Cuál es la razón para que abras un CDT de cuenta? Ganar intereses. ¿Y eso cómo se llama? Ánimo de lucro. Pero si soy una entidad sin ánimo de lucro, ¿por qué estoy buscando lucro? Lo guardo, abro una cuenta de ahorros, Lilian, y guardo la plata en la cuenta de ahorros. ¿Qué es lo que me va a ganar? La corrección monetaria. O sea, el dinero va a seguir valiendo lo mismo, que es un procedimiento normal, es la corrección monetaria. No estoy buscando utilidad. ¿Usted cree que la DIAN no está revisando quiénes tienen CDT, quiénes están generando valores réditos y por qué no han sido invertidos? Si usted me dice que sacó un CDT para tenerlo 3 meses y a los 3 meses lo sacó e invirtió el dinero en una obra, pues ahí no hubo ánimo de lucro. Pero si usted tiene este CDT hoy, que ya tiene 3, 4 y 5 años de estarse renovando y renovando y renovando, ya no es plata para una inversión, es plata que le ha sobrado, es dinero que le ha sobrado. Entonces, ¿voy a pagar impuestos o no voy a pagar impuestos? Es que recuerden, nosotros en la propiedad horizontal, metámonos en la cabeza, somos entidad sin ánimo de lucro. Es decir, no tenemos excedentes, no tenemos posibilidad de déficit, no la tenemos por el estado o el tipo de persona que somos, no lo tenemos.
Si me sobra plata después de haber ejecutado el presupuesto, o por ejemplo, me sobró dinero porque el administrador no hizo el mantenimiento de las fachadas, ¿qué es lo que tengo que hacer? En la siguiente vigencia, hacer inmediatamente el mantenimiento de fachadas. Porque hizo falta y la plata que tengo, el dinero que tengo es de eso que dejó de hacer el administrador. Es decir, en el siguiente año tiene que estar hecho el mantenimiento de fachadas. Si me hizo falta plata, porque se hizo todo, pero todo salió más caro, ¿qué es lo que tengo que hacer en la siguiente vigencia? Queridos propietarios, debemos cubrir el déficit del año anterior. Entonces, tenemos que meterlo en este año dentro del presupuesto de expensas comunes, recuperación del déficit del año anterior, porque somos entidad sin ánimo de lucro. Pero yo no puedo pretender coger la plata de impermeabilización de fachadas, meterla a un CDT, olvidarme de hacer el mantenimiento de fachadas y pasó otro año sin hacerlo. Después pasó un segundo año sin hacerlo. Ya dejó de ser una urgencia, un gasto necesario a convertirse en una plata que tengo de utilidad en el banco. Por eso debo pagar impuestos. Esa es la filosofía. Si yo la meto en un CDT para hacer la obra en junio, perfecto. En junio, en el año 2026, saqué la plata, efectué la obra y al final del año llegué con el ejercicio del año fue 0. Perfecto. Ah, la plata que le sobró en el 2025, muestra a ver en qué lo hizo. Ah, aquí está. Le pagaron a esta empresa. Ok, ¿y esta empresa a qué se dedica? Mantenimiento de fachadas o vende impermeabilizantes. Ah, hizo alguna impermeabilización. Ok, invirtió el dinero y por eso llegó a 0. Perfecto, aquí no pasó nada. Pero si al final del ejercicio sigue quedando ese excedente y aún queda más, ya no es un tema de que estoy haciendo una provisión para hacer una obra. Lo que está haciendo es guardando plata que le está sobrando. O sea, es una utilidad, pero si usted es sin ánimo de lucro, ¿cómo tiene utilidad consecutiva todos los años? Eso es lo que estamos olvidando. ¿Sí? Por eso les digo, esta clase lo que buscaba era romper paradigmas en muchas cosas. Siga, Carlos. Gracias, profe. No, profe, en este tema de seguridad contable, hablemoslo así, yo le había sugerido también a la profe María T que no se trabajara remotamente, tanto el contador como el revisor fiscal, porque es que ellos a veces, no, yo trabajo remotamente y páseme cómo es que van los recibos y esto y lo otro, yo lo reviso y hago las cuentas y se las envío y todo eso. Entonces, eso lo acogió ella como un punto fundamental y bueno también a la misma vez porque eh, no, nos decía de que muchas veces por no estar presente la persona, cómo, cómo formar verdaderamente ese equipo de trabajo, entonces desafortunadamente se rompían relaciones, se viene de deterioro también por esa parte. Entonces, pues, no sé, profe, diría yo de que este trabajo también debería de no remotamente para ese trabajo, sino que se haga directamente en la oficina con administración y de todo eso, para conformar un buen equipo. Carlos, a ver, yo le comento una cosita y vamos a acelerar algo porque nos queda solamente uno para poder hacer el debate del foro. Carlos, yo le diría una cosa, trabajo remoto o trabajo presencial no cambia el resultado del mismo. ¿Qué es lo que sucede, Carlos? Yo puedo trabajar presencialmente, pero si tengo en mi cabeza obtener resultados en una persona jurídica sin ánimo de lucro, así sea personal o virtual, voy a tener el mismo sentido. Lo que facilita la virtualidad es acelerar los procesos, pero esos procesos tienen que estar claramente definidos.
Yo, por ejemplo, le digo, tengo contadores, toda la empresa nuestra, Nova Casa Gestión Inmobiliaria, desde el año 2018, exactamente marzo del 2018, todo se trabaja desde casa. Contadores, mi asistente personal, la persona que contesta lo de los edificios, todos trabajan en casa desde marzo del 2018. Y no hemos tenido tropiezos, antes hemos tenido un crecimiento continuo año a año, año a año, porque las personas trabajan más cómodamente en casa. Y eso nos ha beneficiado. Vino la pandemia y nosotros toteados de la risa, todo el mundo corriendo que no pueden volver a las empresas, todo el mundo rasgando las vestiduras y nosotros estábamos trabajando hacía más de 2 años en casa. Nosotros nos vemos una vez al año o 2 veces al año, en junio y en diciembre. Reunimos todo el equipo y listo, pero todo el mundo trabaja desde casa. Todos nuestros procesos se acomodaron para trabajo en casa. Yo como gerente sé qué está haciendo la niña en este momento, cuántos correos ha respondido, cómo está trabajando la contadora, cuántos comprobantes de egreso está, cuántos recibos de caja lleva, cómo vamos en cada edificio en la contabilidad. Los procesos tienen que adaptarse a la virtualidad, pero si yo sigo trabajando en virtualidad como lo hago en la presencialidad, me morí, porque no voy a poder hacerlo. El solo hecho de que ya después de eso, si usted recuerda, entró la factura electrónica en el 2018. Ya no hay facturas físicas. Todo te llega al correo. No tienes que ir a revisar facturas en el correo, físicamente. Las facturas después, a partir del 2019, las plataformas empezaron a agregar los anexos a la factura electrónica. Entonces ya me llega la factura electrónica, el soporte de seguridad social, o me llega el acta de cierre o de terminación o de entrega de una obra que hice. Todo me llega por la virtualidad. Puedo firmar los contratos virtualmente. Acabo de firmar unos contratos bastante interesantes virtualmente, sin necesidad de ir a ninguna oficina a firmarlos. Los procesos notariales ya se están haciendo virtualmente. Entonces, tratar de cambiar la virtualidad por la presencialidad va a ser imposible. La justicia, ¿tú cómo colocas ahora una demanda virtualmente? ¿Cómo hace las audiencias? Virtualmente. ¿Cómo presenta las pruebas? Virtualmente. Entonces, ¿vamos a regresar a los juicios orales de hace años, todos metidos en un juzgado? No, eso no va a regresar, Carlos. Lo que nos toca es adaptar los procesos a la virtualidad. Hay que cambiar los procesos para que la virtualidad funcione. ¿Listo? Luisa Fernanda, por favor aceleremos que nos falta el último para entrar al debate. Ingeniero Luis, buenos días. Yo tengo una pregunta y es en cuanto a los bancos. Los bancos manejan software de seguridad, ¿Sí? pero sin embargo estos filtros a veces fracasan, digamos. Sí. ¿Es posible que como uno como representante legal pueda exigir pagar un seguro bajo esas cuentas bancarias o eso no es posible? El seguro existe, que es el seguro de Fogafín. En cuanto a esos fraudes, los bancos tienen ya unas pólizas de seguros. Lo que pasa es que uno como usuario a veces no las hace efectivas. La culpa es de uno. Entonces, cuando a uno se le presenta una situación de fraude, hay que reportarla inmediatamente al banco y hay que solicitar el reintegro de los recursos. El banco hace una investigación y con toda seguridad te reintegra los recursos, porque esos recursos están asegurados. Pero lo más sano para ti como administrador, ¿por qué? Porque si se te pierde un dinero porque algo te hicieron en el banco, digamos, alguien se metió con tus claves que por seguridad algún momento las conoció o lo hackeó tu cuenta o hackeó el banco, lo que sea, que tú no tienes nada que ver en eso, ante los propietarios va a quedar un movimiento indebido en la cuenta. Y lo primero que te van a decir es que tú sacaste el dinero del banco, lo utilizaste y luego lo regresaste. Te van a decir una frase que es divina. Jineteaste los recursos del edificio. ¿Sí?
Entonces, para la protección de tu imagen, ¿qué te sugiero yo? Nosotros lo hicimos desde el año 2016 por una situación que nos pasó y funciona muy bien. Te vas al banco, cuando abras los portales, le solicitas al banco que te entregue una puerta segura de entrada. ¿Esto qué significa técnicamente? Inscribir las IPs de los equipos en las cuales hace las transferencias. Cada equipo tiene un IP. Tu celular, si tienes 3 celulares, tienes 3 IPs. Si tu conexión de tu computador es en tu casa, tiene una cuarta IP. Si también conectas tu computador en la oficina, tiene otra IP, tiene 5 IPs, pero tienes 4 equipos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Inscribe las IPs y de esa forma solamente puedes hacer las transacciones en un dispositivo y en un lugar. Por eso te digo que uno tiene que modificar los procesos de personales a virtuales. Tú normalmente, ¿cómo sacabas el dinero antes? Iba a la sucursal del banco, hacía la cola y sacaba el dinero. Ahora, tú estás en tu casa o en tu oficina, sacas el dinero y solamente la puedes sacar en tu casa o en tu oficina. Es cambiar el proceso. ¿Tienes alguna contrapregunta, Luisa? Volviste. Gracias, ingeniero. No, ya me quedó claro porque es que, digamos que a mí sí hace 2 años en el Banco de Avevillas tuve unos robos cibernéticos por 30 millones de pesos. Yo hice la Sí. solicitud inicialmente y sí fue un robo cibernético en el cual lo que usted dice, el problema radica es en la honestidad que van a decir que uno fue el que utilizó los dineros. Pero a mí el banco no me dio respuesta, siempre hacían de una manera muy folclórica las respuestas a los derechos de petición hasta que me tocó colocar la demanda a la superintendencia. Eso duró 2 años y pues gracias a Dios ahorita en febrero reembolsaron todo el dinero, pero pues obviamente sin ningún lucro de intereses, sino solamente el valor que se había sacado. Entonces, por eso preguntaba, ingeniero, porque a raíz de eso, pues yo cambié el banco de Avevillas, con lo que usted está diciendo, por una cuenta nueva en un banco nuevo, con referencias personalizadas para los residentes. Y pues hoy en día lo estoy manejando con Davivienda, pero pues obviamente uno no está, ya queda uno como con la angustia de que eso puede llegar a suceder, sea el cual sea el banco. Entonces era por eso la pregunta, ingeniero. Muchas gracias. Mira, Luz Helena, te hago una recomendación adicional. Por experiencia, simplemente por experiencia, ¿sí? No está basada en ninguna norma. La experiencia es la siguiente. Compra un software que se llama Kaspersky. Ingeniero, ¿me lo puede escribir ahí para yo anotarlo? ¿Hay alguien Por que tiene favor. el micrófono activado? ¿Quién lo tiene activado? Luisa Fernanda. Ah, ok. Listo, mira, sí señora, ya te lo escribo en el chat, se llama Kaspersky. Lo instalas en tu computador donde haga las transferencias y él lo que te hace es generar una página especial protegida en la cual te conectas. Cada vez que tú entres a un banco, él te va a generar, se activa una máscara bancaria en la cual es un sitio cerrado y tranquilo donde nadie puede incidir. O sea, es una máscara que te está saltando entre diferentes IPs de Kaspersky y si alguien trata de hackearla no sabe dónde está ubicada la transacción que tú estás haciendo. Enmascara todas tus contraseñas, todos tus usuarios y es prácticamente imposible que alguien pueda hackearte esas transferencias en tu equipo. Se llama Kaspersky, te lo complemento, se llama Kaspersky. Ahí está el nombre, te lo coloqué, Kaspersky Internet Security. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Ese lo compras, es relativamente económico, vale más o menos el año como 180,000 pesos o 200,000 pesos,
pero que realmente no es una inversión muy grande, pero protege tu equipo y todas tus transacciones financieras, ¿sí? Todas, ¿sí? Y tiene una facultad de que tú puedes, después de que haces la operación financiera, descargar el archivo de protección donde él te dice que la transferencia efectuada hoy entre las 10 de la mañana y las 10:32 en tales IPs y tales cosas ha sido protegida como un certificado de protección, lo que a ti te ayuda a poderlo guardar tú en tu archivo y el día que se presente alguna situación cibernética, tienes la prueba de que la transacción fue protegida en tu equipo, por lo tanto fue en el equipo del banco y eso lo adjuntas cuando hagas la reclamación al banco. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar cuáles son las últimas dos preguntas de este punto y entramos inmediatamente al último que es el legal. Lía, por favor. Gracias, profe. Buenos días. Es lo siguiente, en el ejemplo que usted propuso sobre el dinero presupuestado para fachadas, nos indica que como hizo un excedente o hubo un excedente que inmediatamente lo que tiene que hacer luego es ejecutar ese dinero que tenía presupuestado para fachadas. La pregunta es, ¿y si en el presupuesto nuevo que se está tratando y aún no se ha ejecutado ese, digamos, ese rubro, pueden volverlo a presupuestar sabiendo que está el dinero? ¿Cómo funciona allí o no? Mira, Ese es uno. ¿y No cuál es sé la si me otra? hice entender. Sí, señora, le La, entendí. o- bueno, la otra es en el ejemplo propuesto por la compañera que dijo que en el caso que se cojan cuotas extraordinarias, ¿cierto? Y bueno, sí se hace la provisión y todo para una obra. ¿Qué pasa si van, digamos, 4 años y no se ha hecho la obra? Los propietarios pueden pedir la devolución de esa cuota extraordinaria. ¿Cómo funciona allí? Esas son las dos preguntas. Bueno, la primera, primero que todo el que arma el presupuesto es el administrador. Si el administrador es tan poco diligente que a pesar de tener los recursos para hacer el arreglo de las fachadas, no lo hace y fuera de eso va y lo pide nuevamente, lo que se está haciendo es convertir eso que sobró, esa provisión, en una utilidad. Y recuerde, somos entidad sin ánimo de lucro. No podemos tener utilidades, ni tampoco déficit. Entonces es un error craso de la concepción del presupuesto porque sencillamente el administrador no es consciente de lo que está haciendo. ¿Sí? Lo pueden hacer, lo aprueban, lo que tenía en el banco se convirtió en una utilidad y ya vendrá el tema posteriormente, ¿cierto? Ya vendrá de pronto los impuestos, de pronto vendrá la reclamación de que devuelvan ese dinero y todo eso es posible. La pregunta, si a uno como administrador le sobró dinero por no ejecutar el presupuesto y el año siguiente no ejecuta el presupuesto, creo que nos deben bautizar, y voy a utilizar esto no como propaganda, nos deben bautizar como la vivienda. Estamos en el lugar equivocado. Porque si nosotros mismos armamos el presupuesto y hacemos todo, ¿cómo es posible que no ejecutemos una obra que nosotros presupuestamos? Del año pasado a este año sufrimos de amnesia y entonces ya no ejecutamos ni es prioritario lo que en su momento el año pasado era prioritario. Estamos en el lugar equivocado. Entonces, por eso es importante que entendamos cómo funciona esto. ¿Listo? Uy, Dios mío, me siguen saliendo preguntas y estamos agotando el espacio del foro. Siga, Jorge. Gracias, profe. Es pequeñito, es para también aportar con respecto a lo anterior sobre las cuentas bancarias. Mire, las cuentas bancarias son un contrato entre una persona jurídica o natural con el banco. Lo que es importantísimo es tener claras las condiciones de seguridad que se las entregan a uno. Si usted no ha violado las condiciones de seguridad, le van a responder
Eso hay que leerlo siempre y tener clara cuáles son las condiciones de seguridad que exige el banco. Es eso, profe. Listo, muchas gracias. Y buen punto, Jorge. Muy buen punto. Nubia, Profe, buenos días. O sea que es recomendable cuando uno pide las cuotas extras llevar mejor o abrir la cuenta, otra cuenta de ahorros, de inversión. sí, señora. Ok, gracias. Bueno, qué pena. Tengo una emergencia y debo empezar a retirarme. ¿Sí? Miren, si se han dado cuenta, mis celulares están enloquecidos. Entonces tengo una emergencia. Qué pena, eso sí no estaba previsto. Me termino la charla de hoy y en 5 minutos, y si quieren, Guillermo, si quiere organizamos y hacemos el foro para hablar otro día, lo organizamos en un espacio que ustedes consideren. Con mucho gusto hacemos lo del foro, pero permítame que hoy sí tengo que terminar esto, ¿sí? Listo, ingeniero. Pues, claro que sí. Deme entonces. Entonces vamos con lo último, que es la seguridad legal. ¿Cuáles son los procedimientos de contratación? El aseguramiento. Contratación, ¿cómo contratamos? Es decir, cómo hacemos el proceso de selección, cómo contratamos, cómo terminamos los contratos. Procedimiento de aseguramiento, ¿cuáles son las coberturas de las pólizas de seguro? No solamente la póliza de copropiedades, debemos tener la póliza de directores y administradores. Y si estamos en un edificio de oficinas o un centro comercial, debemos tener una póliza de RC, responsabilidad civil, sobre parqueaderos. O si en nuestro edificio residencial tenemos vehículos de alta gama, asegúrese de tener una cobertura para sustracción de esos vehículos, porque sea lo que sea, si te van a sacar un vehículo de 500 millones de pesos del parqueadero, porque puede pasar, el edificio no va a tener con qué reponer ese vehículo. Entonces mejor tengo una póliza de responsabilidad civil. El procedimiento de tributación, asegúrese de estar bien asesorado en el proceso de tributación, que era lo que veníamos hablando. La ejecución de cartera. La ejecución de cartera usted tiene que definir cómo la va a hacer. La puede ser administrativa. Yo le digo, desde el año 2010 yo no contrato a un abogado para cobrar cartera. Lo hago directamente hablando con cada propietario y me ha funcionado. Mi máxima cartera al terminar un año me ha llegado al 8% del valor del presupuesto mensual, ni siquiera anual, hablando con las personas. ¿Listo? Pero hay otros que le fascina ejecutar la cartera con abogados, y lo que genera son problemas en los edificios. Entonces es mejor que definan el procedimiento de cobro de cartera, tengan una política clara de cartera y que todos la conozcan. Tengamos protección legal interna y externa, es decir, un asesoramiento jurídico que me permita responderle a los propietarios y al mismo tiempo responderle a terceros cuando el afectado es el conjunto. Y de última, esa protección legal nos va a ayudar a una protección externa del tema. ¿Listo? Externa del edificio, aplicando el reglamento. Qué pena con ustedes. Si quieren, como les digo, organicemos lo del foro, y el foro iba a ser esto, dádivas o beneficios. ¿Sí? Entonces, Guillermo, me veo en la penosa, por la emergencia que tengo, de pedirles el favor que coordinemos una hora para que hagamos el debate, y si quiere discutimos la última parte legal en esa hora o en otro espacio y hacemos el debate de dádivas o beneficios. Discúlpeme de verdad, pero es una emergencia muy grande y tengo que salir Tranquilo, ingeniero, lo por lo menos entendemos. a darle trámite. Listo, quedo atento entonces, quedamos así. Gracias, ingeniero. Me quedo con los alumnos, entonces estaremos hablando, ingeniero. Un abrazo, Un gracias. abrazo, lo mismo, y gracias a ustedes y mis disculpas por estas salidas y gracias. No, tranquilo.